Bueno, yo enfoqué mi trabajo específicamente en la cultura olmeca pues me fui más que nada a las expresiones comunicativas y pues yo lo que encontré es que la cultura, principalmente la escultura, en ese sitio es en donde se tenían que reunir las personas para justamente realizar los rituales. Y bueno, yo utilicé a una autora que habla de la imagen como símbolo comunicativo y pues ella dice que la imagen es una forma representativa para el ser humano y puede ser comprensible por sus iguales. Entonces, pues por esto mismo me parece relevante aclarar que pues justamente las esculturas y específicamente también las cabezas colosales de gobierno, su religión politeísta y de alguna manera expresar una relación cronológica de los sucesos históricos y de representar cómo es que ellos veían la realidad de ese momento y cómo es que ellos deseaban transmitirla tanto para ellos como para las otras civilizaciones y pues probablemente como una forma de registro histórico para las generaciones futuras. Y ya, gracias. Ok. Luego, ¿quién sigue? Yo, Dulce, ¿no? A ver, sí. sí. Bueno, yo también como que me especifiqué más en las expresiones y el enfoque comunicativo. Ajá. Nos menciona que en la cultura almeca bueno, el código de comunicación no se limita a lo lingüístico, sino que esto lo trasciende hacia una participación de elementos culturales, como bien ya decía mi compañera, como su historia, los personajes míticos, mitos y así, y para compartir esta visión con el mundo. Ajá. Pero, a ver. Ajá. Bueno, siguen. A ver, ¿quién más levantó la mano? A ver. Aquí está Dulce, Melanie y luego Esmeralda. Por favor. Pues igual yo me enfoqué en la cultura olmeca, que es sus procesos comunicativos, y la autora que yo consulté principalmente, pues planteaba que los olmecas ya utilizaban los signos para las expresiones corporales, y el ejemplo que yo puse en mi trabajo pues fue el más claro que encontré. Y era que ellos escribían, o más bien ponían un medio círculo en la planta de los pies de los contorsionistas para expresar el arco. Entonces ese medio círculo representaba el arco que ellos hacían. Y bueno, la autora dice que ya utilizaban los signos no, las expresiones corporales las expresaban en los signos. Entonces era su principal comunicación gráfica. Y en relación con otras culturas, pues la autora también plantea que tenían relación con los mayas, que los que estaban, digamos, juntos, hablaban chontal, mientras que los demás hablaban náhuatl. Entonces ya está una relación entre los olmecas y los mayas. Ok. ¿Quién sigue? Yo, bueno, una ponencia en investigaciones arqueológicas en Guatemala dice que en general en Mesoamérica utilizaban em, tipos de escritura pictográfica, que se trata principalmente de imágenes o cosas visuales para representar a sus dioses, animales, objetos. Ujú. También la ideográfica, que simboliza ideas, y también pueden utilizar formas numerales. Por ejemplo, se hablaba de que mostraban calendarios. Y la fonética, que son sonidos para nombrar a personas o lugares. Entonces, por ejemplo, los olmecas bueno, su idioma, bueno, se encontraba el uso principal del lenguaje ignográfico. Y como mencioné, los monumentos o las esculturas que hacían eran una reproducción de sus gobernantes, de su visión en el mundo, de sus dioses, sus prácticas, sus rituales. Ok. A ver ahora. Gracias, Esmeralda. A ver ahora, ¿quién más? A ver, levantó la mano. Un segundo.
Esmeralda, luego Mauricio y Andrea, y ahí cerramos ya la ronda. A mí me gustó, me pareció interesante lo que dice José Luis Romero, es un arqueólogo de Lina, y dice que es toda interpretación que hagamos de los mensajes que dejaron los olmecas es un poco limitada, porque la tradición oral para ellos era muy importante y pues lo que nos queda ahora es muy poco, se ha ido perdiendo con los años. Ajá, ¿y qué más? Y nada, pues eso que si no tenemos la tradición oral no podemos hacer muchas veces interpretaciones adecuadas. Ajá. O sea que no podemos investigar los olmecas porque todo lo decían y nada lo escribían. No, se puede investigar, pero tampoco se pueden determinar a ciencia cierta qué es lo que pensaban. Ok. Esa es una visión muy reduccionista de la cultura olmeca. Pero bueno, a ver, siguiente. Buenos días, profe. Mi trabajo lo enfoqué más hacia por qué la cultura olmeca es, digamos, la establecida cultura madre. Ujú. El enfoque que le di fue en sentido estricto la definición de cultura, porque para mí desde ese momento se define como una cultura que adoptó un sistema sociopolítico muy temprano y por esa razón, o sea, se le considera la cultura madre, no porque haya sido la primera, sino que de alguna manera y entre comillas colonizó a las ya establecidas en Mesoamérica por su sistema de símbolos y que las demás culturas hayan aceptado, hayan adoptado esta visión de ellos y pues de tal manera pues superó a los demás, ¿no? Ok, bien. Gracias, Andrea. Ahí, de todas las participaciones que hicieron, rescato algunas cosas. En primer lugar, tenemos que identificar, hay que empezar a identificar. Por eso cuando les digo hay que analizar, hay que investigar, hay que cuestionar a las fuentes. Hay que empezar a interpretar lo que dicen las fuentes y a su vez también hay que empezar a generar análisis, pero desde el punto de vista de la comunicación. A ver, vamos a situarnos. ¿Cuántos años tiene, o sea, aproximadamente en qué época se fundó esta cultura? Que es, como bien lo decía Andrea, no es que sea la primera, bueno, es la primera porque es la que configuró, digamos, todos los arquetipos que nosotros conocemos actualmente como cultura, todos esos elementos. No quiere decir que llegaron los olmecas y ellos fueron los que estrenaron, digamos, el territorio americano. Si nosotros empezamos a revisar las fuentes históricas, vemos que la llegada del hombre a América vía el estrecho de Bering, que es una de las teorías más aceptadas a nivel mundial y que todavía sigue siendo aceptada, pues dota de más de 45,000 años. O sea, ya tiene bastante tiempo. ¿Y por qué los olmecas? Hasta la llegada de los olmecas se instaura como la cultura madre. Eso es, digamos, lo primero que debemos de empezar a cuestionarnos. Lo siguiente es, esta cultura, ¿qué elementos tiene y por qué decidió centrarse en el lugar o situarse geográficamente en el lugar que seleccionó? Eso es muy importante. Y de hecho eso es importante para todas las culturas en el mundo, porque comparten, por eso se les considera culturas, porque comparten ciertas características. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué edad tiene la cultura olmeca? Según sus fuentes históricas, que nadie mencionó más que Mauricio, ¿cuál era su fuente? Todos me decían, yo consulté una fuente, pero nadie me dijo. ¿Ok? A ver qué edad tiene o cuándo se funda la cultura olmeca. ¿Nadie? ¿Puedo participar? Sí, adelante. A ver, a ver. Perdón, que hable Álvaro si quiere. Ok, por favor Álvaro y después Sheila. Perdón, Shele, sí, según un documental de Lina del 2012,
la cultura se desarrolló entre 1800 y 400 antes de Cristo. 1800 a 1400. Estamos hablando, ponle 2000 entre- años. Ajá. Ujú. Es un promedio de entre 2000 años. Vamos a situarlo así. 2000 años antes. Y la llegada del hombre a América, ¿de cuándo se da? A ver si Sheila, antes de que me respondan eso. Yo lo extendí mucho más porque tuve, según Lowe, no sé si así se pronuncia, que fue un arqueólogo que hizo contribuciones sobre el área maya y sobre la evolución y la influencia de los olmecas incluso en Honduras. Pues lo extendía hasta el 3000 antes de Cristo porque decía que había una cultura predecesora a la olmeca y de hecho este autor distingue 4 periodos distintos de del desarrollo de la cultura olmeca. Es preolmeca, los del Istmo, tardío y tardío del sur, que es hasta el 400 antes de Cristo. Entonces, algunos documentos dicen que no se debe confundir la cultura olmeca con la olmeca Xinalanca, espero que se pronuncie así también, pero también se encuentran vestigios de que en esa cultura se hablaba náhuatl y que durante el periodo predominante de la cultura olmeca se hablaba mijezoque. Entonces, también dada la evolución del lenguaje, podría ser que desde ese momento existieran vestigios de lo que daría como resultado la cultura olmeca. Por eso lo extendía hasta allá y por eso concluyó en 400 antes de Cristo, y por eso también yo puse en la investigación ya que sí es importante, ¿no? Lo que mencionaban mis compañeros sobre las características semánticas, sintácticas, morfológicas que tenían los signos, pero que eso lo dejaban marcado en los instrumentos que intercambiaban. Entonces, a nivel externo, la comunicación con otros países y con otras culturas era mediante el comercio, fue lo que principalmente facilitó los medios de comunicación, y porque existían centros ceremoniales que curiosamente cuando fueron desocupados fue cuando la cultura olmeca entra en decadencia. Entonces es como lo que yo puse que era lo más importante a nivel comunicativo, el intercambio mercantil y principalmente de cerámica. Perfecto. Ok, gracias, Sheila. A ver, entonces ya vamos a adentrarnos en esta temática, en este tema, y debemos de empezar también a cuestionarnos esta parte. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como comunicólogos es que estamos muy occidentalizados de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entendemos a la comunicación a partir de los medios de comunicación occidentales, y estoy hablando de los medios de comunicación europeos. Las culturas precolombinas, lógicamente, tenían sus propios medios de comunicación. La clase pasada les decía yo cuál es la definición de medio de comunicación, que eso es muy importante. Y hablábamos que una de las vertientes de los medios o de la explicación de lo que son los medios de comunicación situaba precisamente que los medios de comunicación son un soporte físico. Muchas de las culturas que vamos a analizar antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de Colón y toda esta significación que llevó el contacto con el viejo continente, eran de otra forma no solamente en la escritura, sino también en la forma en cómo estaba constituida las expresiones públicas. ¿Sí? En ese sentido, eso es un rasgo sumamente importante de estas culturas y que debemos de diferenciar de otras, principalmente de las europeas. Debemos de quitarnos esa camiseta de pensar que antes de la llegada de los españoles nosotros no teníamos medios de comunicación, porque eso es un error que se tiene o se ha generalizado, porque es reducir los avances de estas culturas. Estamos hablando aquí más o menos 1500 años antes de Cristo, imagínense, 1500 años de Cristo, y la llegada de los españoles, ¿cuándo fue? 1400. O sea, cuando llega Colón, estamos hablando de más de 2800 años de desarrollo social, cultural y científico, porque estas culturas, lógicamente, no solamente se dedicaron a
construir, digamos, su entorno, sino también se empezaron a cuestionar cuáles son las características que tiene su entorno y por qué se dan esos fenómenos alrededor de su entorno. Dicho de otra forma, cómo se dan esos procesos alrededor de su entorno o alrededor de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a situarnos y por eso les decía yo que hay que ver precisamente esto en contraste con otro evento que significa precisamente el desarrollo no solamente de la comunicación, sino del hombre en la Tierra. Estamos hablando que la aparición del Homo sapiens, como lo conocemos, data aproximadamente, y eso viene del África, de 60,000 años antes de Cristo. 60,000 años antes. ¿Sí? Y de ahí se empezó a expandir esta especie, que era diferente a otras especies. No quiere decir que no existieran otro tipo de protohombres. ¿Qué quiere decir esto? Había simultáneamente otro tipo de especies de seres humanos que estaban presentes en esos momentos. ¿Cuáles son ellos? Pues los hombres de Cromañón, el Neandertal, etcétera, etcétera, etcétera. El Australopithecus, no, ese ya no existía, pero bueno, tenían presencia. Y esos derivaron precisamente en algunos momentos, a ciertas características, cierta competencia, cierta fusión, porque hay teorías también que explican que en llegado momento estas especies, aunque eran distintas, llegó un momento que se fusionaron. Hubo un intercambio genético que propició que lógicamente que esas especies derivaran en lo que hoy conocemos como humanidad. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto que les estoy diciendo ha llevado a diferentes formas de expresar, digamos, el comportamiento de estos hombres alrededor de su paso en lo que es la Tierra. ¿Sí? Y esto nos deriva a que aproximadamente, miren, aquí yo me equivoqué, yo dije 45,000, no, son 15,000 años antes de Cristo, a que precisamente esta migración que tuviera el hombre, pues derivada precisamente en un momento en su llegada a América. Son 15,000 años. ¿Y eso qué pasó entonces en todo ese vacío que dejan de la llegada del hombre a América? Esos 15,000 años a el 1500, 1400, 1800 del desarrollo de la primera cultura precolombina preestablecida. ¿Qué hay a lo largo de todo este tiempo? Pues lógicamente el hombre al principio, digamos, de su desarrollo, era un ser nómada. No se quedaba en cualquier lugar, estaba continuamente migrando. Eso nos ayuda a comprender precisamente el fenómeno que actualmente estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué no nos queremos quedar en casa? Porque siempre hemos sido un ser nómada, un ser o una especie que está en constante movimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto para explicarles que en 15,000 años, básicamente, el hombre llega a América, se desarrolla y eso conforma a diferentes grupos. Cada uno de estos grupos tiene sus características y cada uno de ellos va a tener sus expresiones. En este curso no vamos a poder ver a todos los grupos, pero sí vamos a ver por lo menos a los más importantes. Entre ellos, la cultura olmeca. ¿Por qué la cultura olmeca? Porque precisamente por ahí alguien lo mencionaba, la cultura olmeca es la que concentra la mayor cantidad de características que la constituyen como una cultura. ¿Cuáles son esas características? Pues primeramente deja de ser un ser nómada y se vuelve un ser sedentario. ¿Eso qué quiere decir? Que se queda en una región específica y empieza a desarrollarse. Empieza a cambiar su entorno alrededor de su cosmovisión. A partir de su cosmovisión. O sea, su sistema ideológico, sus creencias, su sistema de gobierno, su sistema de socialización y, por supuesto, su sistema comunicativo. ¿Ok? Bueno, entonces esta cultura tiene ciertos rasgos
ciertas características, pero esto nos va a llevar a lo siguiente, a que a la par de esa cultura o el florecer de esa cultura, también se van a dar otros desarrollos simultáneamente o posteriores a esta cultura. Aquí les presento en pantalla precisamente un mapa para que veamos la gran gama que existe o existió de expresiones culturales en lo que hoy conocemos como Mesoamérica, ¿sí? Que van desde la cultura olmeca, la cultura mexica, la cultura tolteca, la teotihuacana, la zapoteca, la maya, y eso por mencionar algunas. Hay otras más que lógicamente en el curso pues no nos va a dar, no va a ser vasto para poderlas desarrollar, ¿sí? Ahora, estamos hablando que la cultura olmeca se sitúa precisamente en una parte que es clave o estratégica para su desarrollo. ¿Cuál es esta región? Pues es la que está pegada precisamente al Golfo de México. ¿Qué te da o qué te ofrece las condiciones? No sé si alguien de ustedes ha viajado a Veracruz o a Tabasco, a estas partes. ¿Qué características tiene esta región? Pues primeramente es una región que su clima es muy poco cambiante. O sea, no cambia, no tiene tantas variaciones a lo largo del año. Es un clima, digamos, idóneo para subtraer primeramente recursos naturales para la sobrevivencia. ¿Cuáles son los recursos? Pues alimento. Y segundo, si ustedes se percatan, en el lugar donde se desarrolla esta cultura, pues hay mucha presencia de un elemento vital para cualquier desarrollo de cualquier cultura. ¿Cuál es ese elemento? El agua. Del río, también estaba leyendo que era, además de la cercanía, con la zona marítima, fue más importante en su fundación el río Grijalva. O sea, de hecho, la cultura olmeca se establece a partir de las familias más importantes y dominantes en ese momento, pero por eso, porque ellos tenían el dominio de la zona húmeda y cálida de lo que fue la zona metropolitana olmeca. Sí, por supuesto. O sea, ese lugar es estratégico. Primero para recurrir a alimentos, o sea, la vegetación es abundante. O sea, no van a tener problemas de que si siembro o no siembro, no como. No, porque allí la vegetación por sí misma se reproduce. Segundo lugar, pues es el acceso a carne, por supuesto, de dos vías. Por una parte, por medio de la caza, en la zona selvática, etcétera, o por medio también de la pesca, que eso es otro de los elementos que ayuda precisamente a que esta civilización decida situarse en esa parte. El río Grijalva, por supuesto, es uno de los ríos más importantes, no solamente de esa región, sino del país, por la abundante presencia de caudal o de agua. O sea, es enorme. Si ustedes no han ido a Tabasco y no conocen ese río, deberían de conocerlo. Es enorme ese río y lógicamente pues no tendrían problemas para el consumo de agua. Eso es, digamos, que de los elementos estratégicos que sitúan a esta cultura en este lugar. Agua todo el año, no hay necesidad de que lleguen lluvias. ¿Por qué? O sea, la temporada de lluvias, porque ahí hay agua todo el año y es así. Si ustedes van a Tabasco, todo el tiempo está húmedo, todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo hay agua por doquier, así como lo decía el poeta Carlos Pellicer. Agua brilla por toda la región, agua brilla y se suena por todo este territorio que conocemos. Bueno, eso que dice Carlos Pellicer es completamente cierto. Todo el tiempo es agua Tabasco, ¿sí? Y no se diga Veracruz. En ese sentido, toda esta parte es sumamente importante. ¿Y esto qué nos lleva? A que lógicamente esto le va a permitir a esta cultura pues generar 3 asentamientos muy importantes. ¿Cuáles son esos 3 asentamientos? Lógicamente es La Venta, que está muy cerca de lo que hoy es Villahermosa, Tabasco. La Venta, que es de hecho la cabecera, digamos, de la zona, de la capital de la cultura olmeca. Y otros 2
digamos, capitales muy importantes, que es el caso de Tres Zapotes, muy pegado también a lo que es Veracruz, ahí en la zona sur, y lo que es también San Lorenzo, ya un asentamiento que está entre lo que hoy conocemos como Tabasco, Veracruz, una parte está también pegada a lo que es Oaxaca y Chiapas. Esos 3 puntos, junto con la zona de Laguna de los Cerros, son, digamos, los puntos claves para que esta cultura floreciera por más de 400 años. Si no me equivoco, o si me equivoco, corríjanme. Bueno, ¿qué expresiones tuvieron a lo largo de este desarrollo? Pues vamos a empezar a ver la comunicación desde otro punto de vista. ¿Cuáles son estas expresiones? Las principales, vamos a verlas situarlas en el arte, que hoy conocemos como arte. Hasta la fecha hoy, y como bien lo decía por ahí uno de ustedes, creo que era Mauricio, no se sabe qué significaba esto, porque lógicamente en esta temporalidad que estamos analizando, el desarrollo de otras culturas simultáneas a la olmeca, pues no las aislaba de posibles conflictos de carácter bélico. Y en esos conflictos de carácter bélico, lógicamente, pues hay pérdida de la generación de la cultura. Y entre ellos, pues lógicamente en la pérdida, pues básicamente, pues hay destrucción de ciertos elementos comunicativos que hoy en día nos permitirían explicar con más cabalidad el desarrollo de esta cultura. El arte, como lo llaman hoy actualmente, es precisamente uno de los elementos que sitúa a esta cultura. Primeramente, ¿qué ven ustedes aquí en pantalla? Les pregunto. Una cabeza olmeca. Sí, pero más allá, piensen. Bueno, con lo que investigué y no me había dado cuenta es que se asemeja a un rostro de un bebé, y lo cual yo así no le había dado cuenta, pero pues Órale. tiene las semejanzas de labios gruesos, nariz chata y ojos ligeramente rasgados. O Que sea, los eso, mexicanos no tenemos la nariz chata ni tenemos los labios gruesos. no, sí, por eso, o sea, como bebé, como tal, que era una cara así, bueno, en mi investigación, Ok. lo cual no me di cuenta, o sea, como que no le había relacionado, que si se dan cuenta tiene una semejanza como si fuera un bebé, como Ok. rasgos de bebé, Ya te pero entendí. obviamente se supone que retrata a ciertos reyes, bueno, ¿cómo se llamaban? Gobernantes. Gobernantes, sí, perdón, que Ajá. pues son como sus retratos de ellos, y por eso las facciones de aquí de un nativo mexicano, que son la nariz chata o labios gruesos y los ojos rasgados. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes? Aquí Pues ahorita yo Álvaro dijo algo interesante. A ver, sí. Te Que escucho, Sheila. A ver, que antes de que tú participes, Sheila, nada más participan los mismos, ¿eh? ¿puedo participar yo? Sí, ahorita, Julieta, nada más déjame decirles esto. Si no participan, van a reprobar. Ahorita que es periodo de altas y bajas, yo le recomiendo mejor a la gente que no participa o nada más está durmiendo, pues mejor que se cambie con otro maestro, porque yo no voy a tener consideración. Yo sí los voy a reprobar. Así es que investiguen y participen, por favor, porque siempre terminan participando las mismas chicas y los mismos chicos. ¿Sí? Adelante, Sheila, y luego Julieta. que quizá podría hablar o te podría notar la abundancia que tenían, porque realizaban grandes extracciones de jade y de otros minerales y metales, y piedras preciosas, pero también la zona permitía tener abundancia en otros materiales, ¿no? Y como para que pudieran utilizarlo en cabezas colosales, era porque abundaba el material y tenían la posibilidad o la educación artística, ¿no? De hacerlo. También se dedicaban a eso y representaban a sus gobernantes y a sus guerreros. También implica que tenían una jerarquía muy fuerte, ¿no? Entonces la comunicación a nivel político y social pues estaba bien dividida. Ujú. Muy bien, gracias, Sheila. Sí, Julieta, por favor. Bueno, yo en mi investigación encontré que estas representaciones no solo eran, que se enfocaban sobre todo en estas representaciones tanto de piedra como
en sus escrituras era porque de alguna manera su enfoque o como su visión que trataba de encontrar o bueno, de estudiar al humano y también que trataba de relacionarlo con como el ciclo del universo, de cómo este ciclo del universo pasaba y eso lo relacionaban mucho con el maíz. Entonces, yo creo que es como un ejemplo de la expresión de la importancia que le daban al humano. Ujú, interesante. Sí, ¿alguien más? Por ahí, a ver, espérenme. Yo, Yo. profesor. Por Yo, ahí, mire, a ver, con calma. Ahora ya todos quieren participar después que les dije que iban a reprobar. José Fernando, luego Sí. Jimena y luego Dafne. Ok, por favor. ¿puedo ser yo después de Dafne, profesor? Disculpe. Álvaro. Álvaro, sí, cómo no. Adelante. Gracias. Bueno, por favor. A ver, Sí. esas manitas que levantaron, adelante, ya les di la palabra. Bueno, soy José Fernando. ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchas fuerte y claro. Gracias, profesor. Bueno, ahorita respecto a la pregunta que hizo de qué vemos aquí, pues viendo o sea, con lo que yo investigué, las cabezas y las esculturas que hacían en los diferentes materiales los olmecas, eh, uno de los autores que yo investigué hablaba de ellos como eh, una expresión, como un retrato de ellos mismos y de lo que veían a su alrededor. Ellos, ellos plasmaban su cosmovisión de las cosas para para que estuvieran preservadas en esos Ujú, materiales. ujú. Ok, interesante. Siguiente. Gracias, José. Buenos días, profesor. Soy Jimena. A ver, Jimena, por Yo favor. en lo que investigué aparecía que eran los retratos de los gobernantes de la cultura y Ajá. que nosotros asimilábamos el casco como si fueran dioses, pero que en realidad eran guerreros. Ujú. Y los rasgos que aparecen ahí pues eran similares a los que tenían físicamente. Ok. Muy bien, Jimena. Un favorzote, cuando participan, si pueden prender su cámara, se los agradeceré mucho para irlos ubicando. Sí, profe. Gracias. Muy amable. Siguiente. Bueno, de lo que yo investigué, bueno, no es mucho, pero al respecto de esta pieza en específico, bueno, es una de las que más representa la cultura a nivel como de conocimiento popular y general. Bueno, es algo con lo que lo relacionamos rápidamente. Y pues estas cabezas se dice que su simbología de que se piensa que representaban a guerreros o a los jugadores de pelota y que era la única que podía representar como a una persona fallecida. Y pues ellos tenían una gran relación en su cosmovisión con el más allá. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daphne. Interesante. ¿Quién más? Ahí vas tú, ¿no, Alejandro? No, Álvaro, perdón. Sí, bueno, yo creo que me escucho mejor cuando no prendo la cámara, les pido una No, está disculpa. bien. No, está bien. A mí me gustaría recomendar un libro. Bueno, en la investigación encontré un libro muy bueno que se llama Hombres y Serpientes, Ujú. iconografía olmeca, de Rubén Bonifaz Nuño, que también es un excelente poeta. Y Rubén Bonifaz Nuño dice que hay que ver a las cabezas olmecas no no como a quién retratan, no hay que preguntarse a quién retratan, sino qué retratan, porque hace toda una cronología, un recuento de la escultura olmeca, y lo que predomina es la dualidad. Serpientes contrapuestas, jaguares en oposición, y la cabeza olmeca lo que puede representar, según Bonifaz Nuño, es la culminación de una dualidad que tiene como centro al hombre. Entonces, no es solamente una representación de un personaje, sino la trascendencia del ser humano como centro de sus valores y de su cosmovisión. Dice Bonifaz Nuño, bueno, en cuanto a los rasgos, que la nariz y la boca
pues son notablemente negroides, ¿no? Rasgos provenientes de África. Y también me pareció interesante que son viscos. El estrabismo en las cabezas olmecas tiene un significado interesante porque cuando uno cruza los ojos, percibe doble imagen. Y cualquier cambio importante ocurre entre las dos imágenes que uno percibe cuando hace viscos, ¿no? Coloquialmente dicho. Y esa misma dualidad del estrabismo que representan la mirada de las cabezas olmecas es la cosmovisión, propone Bonifaz, de la cultura olmeca, es decir, todo lo importante del universo se da entre dos imágenes contrapuestas, dos serpientes, dos jaguares, dos cabezas, dos miradas, dos brazos, y bueno, eso me parece interesante. Ok, muy bien. Gracias, Álvaro. Luego, a ver, les voy a dar la palabra a 2 personas más y ya comenzamos. A ver, después de ti, López Marisol, luego Nirvana y Fernando. Bueno, van a ser 3. Dulce, ¿tú también quieres participar? Sí. Ah, ok, entonces ustedes 4 y ya, cerramos esta ronda de participación. Por favor. Así como les di el orden que les di. Sí, bueno, yo en lo que investigué encontré que igual retrataban rostros de gobernantes y que para detallar como los rostros partían de una forma cúbica y que es por esto que pues las cabezas olmecas son muy, muy cuadradas. Interesante. Muy bien. Gracias, Marisol. Luego, ¿quién sigue, por favor? Sí, está la persona que va a participar. Bueno, Nirvana iba. Bueno, sí. Sí. A ver, ¿sí? Sí, era yo. Creo que era alguien antes de mí, pero está bien. Ah, bueno, entonces tú, por favor. Ajá. En cuanto a la participación de mi compañero, me hace muy relevante porque también en los textos que yo vi, mencionaban mucho eso, o sea, que todo el arte olmeca y también pues la arquitectura estaba diseñada en función de mantener esa ideología y representar toda esa interacción de religión, mitología y sobre todo la legitimación del poder. Entonces construían toda una narración de su mitología, su historia, que daba paso y sostenía todo su imperio, sus gobernantes, y también había una marca de desigualdad social. Entonces es toda una narración que construye todos los elementos culturales que hacían a los olmecas y los olmecas. Ok, muy bien. Gracias, Nirvana. ¿Quién sigue, por favor? Bueno, como pequeño comentario, que dentro del arte de los olmecas, en sus esculturas, marcaban la anatomía del ser humano de forma muy naturalista en comparación de otras culturas, que dentro de su arte tendían a modificar los rasgos de las personas o del ser humano, volviéndolos más finos, por así decirlo. Y aquí en este caso, por ejemplo, de la cabeza olmeca, vemos rasgos más, menos finos, por así decirlo, a comparación, por ejemplo, de los mayas. Ok. Gracias, Fernando. Por ahí creo que ya cerramos con Dulce, ¿verdad? Sí. Por favor, Dulce. Bueno, según los orígenes de la civilización en Latinoamérica, de Mendoza, nos dice que era una representación de los llamados tronos o altares, muy característicos de la cultura olmeca. Entonces me puedo asimilar que esta imagen también es como algo de un trono debido de lo que ya decían mis compañeros, de algún gobernante o algo así, donde también la boca equivale al centro de este tipo y se asemejaba al poder divino de estos gobernantes. Ok, perfecto. Ya cerramos esta parte. Ahora, yo en ese sentido, ¿por qué les puse a analizar esta imagen? Me hubiera encantado que pudiéramos viajar, hubiéramos ido, o por lo menos ir al Museo de Antropología para que viéramos una réplica de una de estas cabezas. Primeramente, ustedes pregúntense,
Esta es una pregunta que deben de generarse al momento de analizar los mensajes. ¿Qué intencionalidad tienen aquellos que generan estos mensajes? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Por qué hacer ese mensaje? ¿Qué intencionalidad había? Por lo regular, los seres humanos siempre construimos mensajes para mostrar cierta superioridad, sobre todo hablando ya en cuestiones de política. Si nosotros mostramos superioridad, entonces, ¿cuál es la intencionalidad de hacer un mensaje como este? Si ustedes se fijan, estas cabezas, y aquí lo voy a poner, vean el tamaño desproporcional que tienen estas cabezas. O sea, vean el tamaño. ¿Cuánto creen que pesen estas cabezas? 10 toneladas. Máximo 11 Alrededor de toneladas. 60. Vean, 60, 50, 40. Imagínense, nada más, por poner un caso específico, que pesara 10 toneladas. ¿Cuántas personas se requirieron para extraer esa piedra y llevarla al lugar donde estaba colocada? ¿Cuántas personas? Ahora, hay que ver la región. Veracruz cuenta con zonas de este tipo para la extracción de esta piedra. No. Veracruz no tiene a sus alrededores o Tabasco zonas donde tengan, o es una zona, digamos, geológica donde pueda colocarse este tipo de piedra. Las investigaciones que se han hecho es que estas piedras tenían presencia en la parte noreste del Estado de México, estamos hablando por ahí, por Teotihuacán, toda esa parte, y estas piedras eran extraídas desde ahí. Esa es una. U otra, eran traídas desde la parte del Bajío, por allá por Guadalajara, por allá por Michoacán, por allá por Guanajuato. Había zonas donde encontraban este tipo de presencia de este tipo de mineral. Ahora, si ustedes se preguntan cuántos hombres se necesitaba nada más para mover esta piedra, son muchísimos. ¿Cuál es el mecanismo que utilizaron para moverlas? Desde ahí estamos viendo que la intencionalidad juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque no es construir un mensaje por construir, es un mensaje para demostrarle a las culturas cercanas que nosotros somos superiores. ¿Y cómo demuestra la superioridad? Pues a partir de este tipo de construcciones monolíticas. O sea, cuando ustedes van a Washington y ven a Lincoln en la estatua que hay ahí en Washington, pues ustedes no son nada. O sea, y cuando digo no nada, es que ustedes son pequeños al lado de esa estatua. ¿Y por qué lo hicieron tan grande? Pues precisamente para mostrar superioridad. ¿Sí? Esto mismo ocurrió con la cultura olmeca. A ver, vamos a trasladar. ¿Cuántas personas les gusta que fueron las que pudieron trasladar esta piedra? ¿100? Imagínense 100 personas que se tuvieron que trasladar desde la parte, desde el sureste de la República Mexicana, o sea, desde Tabasco hasta, digamos, Teotihuacán. Caminando, no había carros, no había trenes, no había aviones. Imagínense cuánto tiempo se llevaron. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con el simple hecho de ver el mecanismo para poder levantar esa piedra, ya era pues un gran reto. ¿Y qué elementos utilizaron para levantar esa piedra? No existían los metales. Todo fue a partir, ya sea del uso de maderas o del uso de algunas raíces que utilizaban en forma de cuerdas para poder, digamos, jalar todos estos, extraer estos elementos. Desde ahí estamos viendo y pensando cuál es la intencionalidad. Y ahora, tú traes la piedra, ya te llevas un año en llevar la piedra. Imagínense esa peregrinación y imagínense al gobernante, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Como si fuera López Obrador, pero de esa época, ¿no? Oiga, don Andrés, ¿no cree que es muy exagerado traer esa piedra desde allá? Pues sí, pero yo soy el gobernante, así es que te jodes y la traes, si no, pasas por las armas, ¿no? O sea, esa es la forma de... La tienes que traer porque la tienes que traer. Y es más, la tienes que traer y ustedes creen que las culturas cercanas no se dieron cuenta que alguien estaba arrastrando una piedra de este tamaño.
Pues claro que se dieron cuenta. Lógicamente, en algunos casos pudo haber enfrentamientos o en otros casos, pues no, pero simplemente pues era ver qué estaba haciendo el otro. ¿Sí? Porque cuando hablan de la cultura madre se piensa que ellos eran los únicos en la región y no es así. Había otras presencias o había grupos nómadas que estaban circulando y se quedaban, oye, ¿por qué están moviendo esa piedrota? Pues lógicamente era con el objetivo de llevarla al lugar donde estaban asentados. Eso es lo primero que debemos de analizar. Segundo, una vez que ya tienes la piedra en el lugar que tú deseas, ¿qué vas a hacer con ella? ¿A quién vas a perpetuar en ese mensaje? ¿Por qué? Porque ellos precisamente se dieron, por eso les digo que es una expresión comunicativa muy bien organizada, muy bien orquestada y diseñada. Es, ahora ya tenemos la piedra, no hay que echarla a perder porque costó mucho trabajo traerla. Y por lo tanto, entonces, ¿a quién vamos a plasmar ahí? ¿Al gobernante? Sí, pero no cualquier gobernante. Debe de ser un gobernante que demuestre superioridad. Ahora, si es un gobernante, ¿qué facciones debe de tener que demuestren que es nuestro gobernante y no es el gobernante de otra cultura? ¿Sí? ¿Sí vamos bien o ya nos perdimos? No, todo bien, profe. Todo bien. Perfecto. Bueno, ahora ya tienen esa parte, vamos a tallarla. Así es que vas a traerte a los mejores, artistas o talladores o artesanos para que tallen esa piedra. Repito, no había cincel ni martillo. Lo tenían que hacer con otras piedras, o sea, tenían que encontrar otra piedra que fuera más fuerte y pudiera soportar el impacto para ir tallando estas piedras. O sea, la finura con la que hicieron estas representaciones es impresionante para la época. ¿Sí? Y esto es, vuelvo a lo mismo, es monolítico, o sea, a partir de la construcción de una piedra. A diferencia, a decir, no, pues sí, pero otras culturas ya lo hacían. No, porque las otras culturas hacían todas sus expresiones artísticas a partir de arcillas, que es el caso de los egipcios, que es el caso del pueblo mesopotamo, que es el caso de la cultura china. Ellos preparaban arcillas para a partir de ello hacer sus representaciones de sus deidades. Hay una que otra representación que es a partir de piedras, pero son muy pocas. Esto es un sello característico de las culturas precolombinas o prehispánicas, ¿sí? Que es aprovechar los materiales que hay a tu alrededor y a partir de eso construir tu cosmovisión. Ahora, lógicamente vas a construir tu cosmovisión y tiene que representar a todo un pueblo. Tiene que representar a la cultura, tiene que representar tu forma de política, tu forma de jerarquía, tu forma de gobierno, tiene que representar lo que son, porque solamente tienes la oportunidad. Imagínense, tienen la oportunidad de solamente construir un mensaje, porque si arruinas la piedra, ¿se imaginan cuántas piedras no se arruinaron? ¿Y qué le pasó a las personas que arruinaron esas piedras? Imagínense, ¿no? Ahí ya me imagino a Fernando, ¿no? Fernando está tallando y de repente le pega mal y se rompe toda la piedra. ¿Qué va a decir el gobernante? Ay, pobrecito, pues no hay problema. Ahorita mandas otro tweet y no pasa nada, lo borras y lo vuelves a hacer. No, pues a ver, lánzate, Fernando, tú y toda tu familia están esclavizados para que vayan por otra piedrota de ese tamaño. ¿Sí? No es como ahora que estamos acostumbrados a que, ay, pues se lo eché a perder, pues bueno, ya lo borro. Ya. No, aquí tienes solo una oportunidad y más vale que quede bien. Por eso, se tenía que hacer todo un trazado que representara en un solo mensaje toda la cosmovisión. ¿Se imaginan? Antes de que llegara la piedra tuvo que haber una justificación, me imagino, ¿no? Que ahí están los comunicólogos, ¿no? Con el gobernante Olmeca. Oiga, ya me imagino al gobernante, ¿no? Pues quiero que hagan propaganda de mi gobierno, para que vea la gente que sí estoy chambeando. ¿Qué me proponen ustedes que estudiaron comunicación? Ya me imagino ahí los publicistas. No, pues sí. Señor gobernante, ¿qué le parece si hacemos una conferencia matutina? Sí, pero no va a llegar a todos. ¿Alguna otra propuesta? ¿Qué le parece si pegamos a partir de corteza de
planta de plátano o estas hojas de plátano, ponemos ahí todas sus acciones de gobierno. Pues sí, pero eso se va a ir con el tiempo, se degrada. ¿Alguna otra propuesta? Yo imagino a todos ahí, ¿no? Tuvo que haber un cónclave de personas que le propusieran al gobernante la construcción de esa piedra. Y al proponer eso, ¿qué quiere decir? Que estos pueblos no eran estáticos, tuvieron contacto con otras culturas y también algo bien importante, viajaban constantemente para ver qué había en otros lugares. Y al viajar, pues lógicamente a alguien vio esta piedra enorme y dijo, oiga, ¿cómo ves si hacemos su imagen, señor gobernante, en una piedra, que nada más sea su cabeza? Ándale, eso me gusta. ¿Qué necesitas para hacer mi cabeza? Pues mire, necesito 100 hombres, alimento, víveres, para que podamos traerla en, ¿qué le gusta? ¿Un año? Ah, bueno, órale, va a ver si no me muero de alguna enfermedad o algo por el estilo. Pues va, órale, te patrocino este viaje para que vayas, traigas esa piedrota y después la hagas. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ahora, las piedras no fueron lo único que hubo en esas expresiones. También hubo otras representaciones. ¿Cuáles fueron esas representaciones? Pues básicamente lo dijeron por ahí. Creo que lo dijo Álvaro, a partir de Bonifaz Nuño, que las representaciones también eran parte de las deidades, o sea, los dioses, aquellas cosas que todavía no podían entender y que consideraban divinas y que esas, al ser consideradas divinas, pues merecían respeto y adoración. ¿Y qué mejor forma de adorarla y respetarla que representándola? No igual de grande que el gobernante, porque el gobernante ahí era el bueno, sino casi igual. ¿Y cuál fue esa forma? Pues mediante jaguares, mediante algunas serpientes, algunas aves, también hay presencia de algunas aves, etcétera, etcétera. Ese tipo de representaciones también transmitiría qué son, a quién adoraban. Es como preguntar, ¿qué nos hace mexicanos y qué nos diferencia de otro? Pues fácil, ¿qué adoramos? ¿En qué creemos? ¿Qué nos hace únicos? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué nos representa como mexicanos y qué nos diferencia de otras culturas? A ver, les pregunto. Hola, soy Geraldine. Hola, Geraldine. Bueno, representa el Día de Muertos, la comida, la Ajá. gastronomía mexicana, los Ajá. colores, las playas Sí. ¿Qué más? y Nada los más las mariachis, el tequila. Oh, las bebidas, la gastronomía. Ajá. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Es todo? Temblores, pero bueno. No, bueno, eso es parte de. Ajá. A ver, ¿qué más, Geraldine? Bueno, ya, está bien. Bueno, similar. A ver, me dijiste comida, me dijiste las playas, o sea, el entorno. ¿Qué más? La Bueno, comida que. también la cultura prehispánica, o sea, las Sí. pirámides, todo eso. Me dijiste el Día de El Muertos, que es una forma. el gorro de, el gorro de que usaban mucho en la Revolución Mexicana, que ahora también es como muy característico de México. Ok. Y ya. Y ya. Bueno, está bien, Geraldine. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos representa como mexicanos? ¿Ustedes cuando viajen? Yo creo que han viajado, ¿verdad? ¿O no han viajado? A ver, Osvaldo, ahí levantaste la mano. Y es que no sé si Osvaldo. ya puedo participar, es que ya participé. Pues sí, puedes participar. Si los demás no quieren hablar, pues no, ni modo que los obliguen. A ver, Osvaldo, Nirvana, Gabriela y luego Anaí. ¿Qué nos representa como mexicanos? Vas, Osvaldo. Pues una parte como tal vez negativa y que siento que tengo unos cuantos amigos extranjeros que el Ajá. narcotráfico es como lo Ajá. primero que piensan en México, las narcoseries, todo eso que reflejan, también las telenovelas, que es algo internacional, y creo que un factor bastante importante es la Virgen de Guadalupe para la religión Eso es muy católica en importante. México, y creo que esos son como los que podría aportar. Ok, que acabas de darle a algo bien importante el clavo. A ver, ¿qué más? Bueno, está bien, Osvaldo. ¿Quién sigue? ¿Nirvana o Daphne? No sé quién habló. Yo, profesor. Ah, Pati. Pati. Ujú.
A ver, Gabriela, primero, a ver, porque ya no sé. Ya les había dado la Aquí palabra. estoy, profe. A Pero ver, creo que antes de mí iba esta Dafne, ¿no? Dafne. Sí. Bueno, ya participa, ya tienes el micrófono. Ah, bueno, yo creo que lo que más nos identifica es la gastronomía, porque en alguna ocasión cuando viajé a Cancún, fue en Spring Break y siempre nos decían tacos o cosas de ese tipo que nos caracterizaban. El cempasúchil es muy conocido y nos le da mucha referencia y mucho honor a nuestra cultura, así como también lo muestra como en Coco, que a partir de la película de Coco como que todos jalan el Día de Muertos directamente hacia México y todo esto. Supongo que es todo la identidad cultural que nos da, que es la gastronomía, que es por lo que más se nos reconoce. Ok, los tacos. Ajá. Gracias, Gaby. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Yo puedo participar? Sí, ¿quién habla? Anaí. O Anaí, por favor. Creo que, bueno, también algo que nos representa es el idioma, porque tenemos ciertos modismos que se han entremezclado con las lenguas nativas de México y el español. Ajá. También el mariachi, los bailables de algunas culturas también prehispánicas y creo que ya. Ok, está bien. Muy bien. A ver, 2 participaciones más. A ver, está Fátima y Melanie, por favor. Sí, bueno, también algo que me gustaría considerar es el punto de lo que llegó a ser en algún punto el cine de oro mexicano, con pues María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, y la música ranchera también, que es muy, como muy sonada, y pues los extranjeros la usan mucho igual con la representación del gorrito mexicano. Y bueno, algo que no es como, a mí no se me hace tan representativo de México, pero que sí se me vino a la mente, son como las peleas de gallo, que en algún momento estuvieron muy, como muy arraigadas pues a ciertas comunidades. Ok, muy bien. Gracias, Fátima. Luego, ¿qué? ¿Quién seguía? Yo, Melanie. Ah, por favor, Melanie. Adelante. Pues yo creo que también representa demasiado nuestra flora Ok. y pues los paisajes, que tenemos demasiados climas y pues normalmente caracterizan a eso a México, que la mayoría no sabe, ¿no? Que tenemos la mayoría de climas y demasiados paisajes. Y eso es por lo que se conoce México, que hay desiertos o que hay playa. Eso es como muy característico, que saben, cuando van a México te puedes encontrar pues de casi todo. En Ok, cuanto a paisajes, animales, flores, es pues lo más característico, diría yo. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, entonces, si se dan cuenta, sí tenemos una característica. Si hay una característica o algo que nos diferencia de alguna otra cultura. Por lo menos si nos vamos aquí en Sudamérica, pues vamos a empezar a pues, diferenciarnos. ¿Cuál es la diferencia? Pues primeramente la cosmovisión. ¿Y cómo es la cosmovisión? Por ahí dijeron Día de Muertos, por ahí dijeron la adoración a la Virgen de Guadalupe, por ahí dijeron algunas otras festividades que tienen que ver con esta cosmovisión. Es muy mexicano eso, ¿sí? Ahora, la comida, pues lógicamente la comida juega un papel importante, es parte, digamos, de la forma de. De hecho, la comida también deben de verla como una forma de medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es un mensaje que se estructura en honor a algo. De hecho, una de las paradas que hacíamos en semestres pasados es que íbamos a Puebla. Precisamente íbamos a Puebla para comer chile en nogada. ¿Por qué íbamos a Puebla a comer chile en nogada? Porque ese platillo se hizo precisamente pues, para conmemorar una fecha importante en la historia de nuestro país. Los platillos también son parte de la memoria histórica y por lo tanto un mensaje atesorado en el tiempo. Eso también tienen que verlo, es parte de. Luego por ahí me decían la flora, sí, también la flora es importantísimo. De hecho, nosotros en nuestra cosmovisión como país, hay una representación icónica o simbólica que nos distingue como mexicanos y que precisamente está en el escudo nacional. ¿Cuál es esa flora? El nopal. El nopal. Exacto. ¿Cuál es esa flor? Es el nopal. Es una representación de lo que somos.
y de lo que vemos en nuestro entorno. Otra representación, pues es la fauna que nos rodea. De hecho, por eso la serpiente y el águila. El águila también es una representación de ello y la serpiente también. Pero ojo, estamos hablando entonces que estos elementos nos distinguen y nos diferencian, pero también nos dan identidad. Eso mismo ya lo hacían los olmecas. Ya había elementos que los diferenciaban de otras culturas, ya había elementos que los hacían tener una historia y también había elementos que los diferenciaban. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo plasmas? Pues a partir de los elementos que tienes para hacerlo. ¿Cuáles son esos elementos? Uno de ellos son, pues, todos estos vestigios que actualmente tenemos. Todas estas expresiones que hoy le denominan artísticas, que ciertamente requieren todo un grado de dominación en la escultura y por lo tanto son artísticas, pero también deben de ser consideradas como expresiones meramente comunicativas, porque hay una intencionalidad. No es, desde mi punto de vista, una cuestión fortuita. No es como hoy en día que, ay, quiero ser escritor. Bueno, pues me siento, compro mi computadora, me pongo a escribir. No, no, no. Antes, para ser artista, había toda una serie de requisitos para hacerlo. ¿Por qué? Porque tú estás en comunidad y aunque estuvieras en comunidad, dependías de otros y a la par, tú tenías que apoyar a esa comunidad. Y para que te apoyara esa comunidad para ser artista, pues había una razón de ser. Decir, bueno, tú eres muy diestro con la expresión artística de la escultura. Por lo tanto, vamos a permitir que te desarrolles en ese ámbito a cambio de que tu arte esté situada en todo lo que nos representa como cultura. Profesor, Sí. yo creo que ahí hay algún punto importante, que es que en esas épocas no había artistas como tal, sino eran artesanos, y justamente es como esa parte de ver el arte como algo en comunidad, porque justamente no firman sus obras, no se sabe quién las hizo, sino es como en todos, y es la representación de nuestra cultura. Entonces, ahí. Exacto. Exacto. Yo menciono esto y muchas gracias, Nirvana. Sí, ¿verdad? Nirvana. Sí. En ese sentido, porque precisamente si lo vemos desde el punto de vista occidental, ellos van a decir, son grandes artistas. No, no era, o sea, sí eran grandes artistas, tenían una gran dominancia en la técnica para hacer este tipo de expresiones, pero más allá de eso, eran personas que tenían que ser solventadas y por lo tanto también custodiadas. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tú haces tu arte, nosotros nos dedicamos a la guerra, a defender a la comunidad, nosotros nos dedicamos a cultivar, a recolectar, a construir para que tu arte después se vea por todos. ¿Sí? O sea, vean esa forma de ver desde otra óptica. Y al verlo, el arte entonces cobra otra dimensión. Tenía un objetivo, como lo ha tenido siempre el arte. Las manifestaciones actuales artísticas van de la mano de toda una intencionalidad. No son cuestiones de que, me voy a ir solito y voy a escribir mi libro. No. En esa época no se podía dar ese lujo, o por lo menos no se pensaba con esa visión. El arte era una cuestión colectiva, porque repito, una sola persona no podía mover ese tipo de piedras. Requería de muchas más manos, y no solamente de muchas más manos. Una vez que tenían esa piedra ya ahí, pues tenía que pensarse el trazado, se tenía que consultar, inclusive, si ustedes no lo han pensado, hasta intervenían otras disciplinas para que ese trazado fuera perfecto. ¿Cuáles otras disciplinas? Pues las matemáticas, jóvenes. Las matemáticas. Se consultaba y se decía, a ver, ¿dónde voy a pegarle para que el trazado quede? No, pues mira, aquí si hacemos este ángulo, o sea, ahorita estamos viendo un jaguar en pantalla, o sea, para que ese trazado sea de un ángulo de 45 grados, tuvo que forzosamente haber toda una disciplina detrás que apoyara para hacer ese golpe. ¿Sí?
¿Qué otra disciplina? Pues básicamente, pues no solamente la escultura, también tenía que haber gente que dibujara o trazara en otro, forzosamente en un boceto, para que viéramos lo que iba a hacer. Porque, repito, cuando presentaron el proyecto al gobernante, el gobernante tuvo que haberlo autorizado. ¿Y cómo se lo llevaron? Hay dos vías. Repetir el proyecto, pero en chiquito, o sea, en una piedrita chiquita, haberla tallado y mostrado, o agarrar un pedazo de madera y tallarlo y decirle, esto va a ser, o tomar las raíces y haberlo dibujado. ¿Me explico? No es tan fácil. El arte o la expresión comunicativa en esas épocas requería forzosamente de la supervisión del alto mando, de la jerarquía que en ese momento los gobernaba. Y no solamente de la jerarquía, repito, sino también de las deidades que los amparaban. Porque si ustedes se dan cuenta, imagínense, si estos elementos de piedra no estaban en su entorno, tenían que trasladarse a otros entornos. Por lo tanto, entonces había rituales para que los acompañaran, para que fuera un buen camino y para que pudieran regresar todos, sanos y salvos, con el objetivo que era traer esa piedra. Por lo tanto, no solamente iban cargadores, tenía que ir miembros de la milicia para custodiarlos y protegerlos. ¿Sí? O sea, vean todo lo que hay detrás de estas expresiones. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario, jóvenes? Porque ya vamos a entrar a la parte precisamente de la arquitectura. ¿Qué quiere decir con esto? En este curso vamos a ver que las expresiones comunicativas de los pueblos prehispánicos debemos de sacarlas o diferenciarlas de las expresiones comunicativas que hubo en llegado momento de los pueblos occidentales, principalmente europeos. Nuestras expresiones son completamente distintas y nuestras expresiones obedecían a otras dinámicas y a otros objetivos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Ninguna? No. Bueno, voy a parar aquí la grabación porque precisamente